The title of this Creo que después habrá particular pausa de resonance in comer. South Africa, as the notion of black and white Primero, has been fundamental to both el the Congreso development and the isolation tiene of un South tema muy Africa in específico years. desde el punto de Our political África, porque maladministration blanco y of the negro es muy African relevante en el Nationalist contexto de Party Sudáfrica, plunged the estos country into a colores. cultural En vacuum la época de with the imposition apartheid of a separate nos development encontrábamos en un movement, vacío apartheid, cultural. in 1948. The resultant international El cultural resultado de boycott, otras which cosas could ha be sido un metaphorically boicot allied with the cultural black hole in South que de Africa, forma metafórica lasted se officially puede until considerar como un 1994, agujero when the negro African National cultural que Congress duró hasta became el the dominant 94, party in cuando el first free Congreso democratic Nacional elections, Africano ha allowing South pasado a ser African artists to un participate partido dominante internationally después de for las the first elecciones time libres, y in esto le 46 permitió a los years. artistas africanos ser Post-apartheid activos a South nivel Africa mundial is still del in a escenario transitional phase of internacional. readjustment, Después del however, apartheid, and Annie Sudáfrica Coombs explains in her introduction to se history of the encontraba en apartheid, una and I época de quote, transición, y la difficult crítica task of Coombs dice setting up a workable que es una economic, tarea muy political, and cultural ardua infrastructure that elaborar adequately represents una the transition to infraestructura democracy funcional has que only podría just begun. representar End of la quote. transición hacia la Perhaps our democracia, y ese situation is trabajo not too no dissimilar to that ha of hecho que empezar. post-totalitarian European Nuestro countries, trabajo as the no se nationalist diferencia party mucho was a del one-party trabajo de state that los rigidly colegas controlled de Europa social del and Este, political life desde, and cultural porque ha culture sido for el 40 liderazgo de years. un solo partido que South Africa, culturaba la vida however, has still social, not cultural, recovered from the scars of the 40 past años. regime. Pero We en now have Sudáfrica arguably todavía the no hemos best solucionado todos los constitution in the problemas en world, relación con el yet there viejo are ongoing régimen. Por social ejemplo, a nivel ills that are a teórico legacy of tenemos la past mejor injustices, constitución a nivel necessitating the mundial, pero en la continuation of the práctica en resistance and the Sudáfrica hay protest muchos approach to problemas. art that Por characterized ejemplo, the es apartheid consecuencia years. de las injusticias del Coombs pasado. points out that the national Y agenda for esta art in our crítica, complex Coombs political and social dice milieu que la agenda might nacional therefore para el follow a arte path en that diverges nuestro from the perceived expectations of an ambiente tan international complejo, audience, político, thus social, cultural, no va a perpetuating our tener la position on the imagen periphery, igual como seemingly still caught in podría a direct reactive esperar form of el art público making. internacional. In this Por eso paper, nos therefore, I hallamos también consider en the la social and periferia. Y en political este factors documento that inform the y en development of South African art, esta ponencia using hablaré de los selected factores examples que ranging from influyen el apartheid to the desarrollo post-apartheid del era. arte, Within the y framework of utilizaré appropriated ejemplos de religious antes, Christian durante el imagery. apartheid y después del apartheid. Y vamos a hablar de Christian iconography las in imágenes o South iconografía African art is my apropiado area of de lo research, que es la but it's religión also an area that cristiana. is A lo que yo me particularly pertinent dedico to es South la African iconografía situation. religiosa Many of the first en el settlers arte, came pero to es South Africa un as tema muy missionaries específico who para el attempted tema to impart surafricano. European culture and a Calvinistic work ethic along with the word of God. Muchos The Afrikaner nation also had a colonos sense que of vinieron como divinely inspired misionarios superiority que and a firm intentaban belief that traer God had también la created them for a religión, particular tenían purpose. pues la This is sensación de clearly ser evident los in the following statement made by superiores, the y Dutch que Reformed Dios Church's les General creó para que Council ellos in lleven a cabo 1935, esta and I labor. Y lo quote, podemos "The encontrar Church incluso en is una deeply cita del convinced año of the fact 35, that God, es decir, de in la his wise Iglesia counsel, Reformada so Holandesa de ordained Sudáfrica. that the Dice, first European estamos persuadidos que inhabitants Dios of the southern decidió que corner el of primer Darkness Africa ciudadano should be europeo men and women of firm religious de la parte convictions, sur so de that Sudáfrica they and tiene their que ser hombres y posterity could mujeres become the bearers persuadidos of the light of the gospel profundamente to the heathen sobre la religión races para of this aportar la continent." luz de la End of Biblia quote. para The patriarchal las attitude personas que evoked by viven these words indicates a en este boundary power continente. structure that Se ve esa actitud institutionalized subservience as a result of patriarcal permissiveness of de Christian dogma, which in the poder words of binario que Black consciousness institucionalizó activist Stephen Biko, cierta was forma de corrupted by its superioridad e adaptation as a inferioridad. tool for the colonization of Por the ejemplo, people. el activista Biko dijo que esto ha sido un instrumento para colonizar a las personas que ahí vivían, los originales. Y esto ha sido, según los europeos, era algo ideal para dominar sobre estas personas, las personas locales. Varios artistas que trabajaban en la época del apartheid creaban obras que se aprovechaban de la iconografía religiosa como cierto instrumento para comentar la lucha y el intento de liberarse. Por ejemplo, un Cristo negro que ha sido como un símbolo de salvador de todo el pueblo negro. Muchas veces se hacían alusiones al status quo político de Azaria Mbata. Ahí ustedes pueden ver que tenemos a Herodes
que está arriba, asociado con el Verwoerd, que era primer ministro del apartheid, y tiene la ropa que tradicionalmente se ponían los misionarios conservadores, y los pastores son los habitantes negros. Es decir, en el régimen ha sido una forma de visualizar. Otra forma más confrontativa, la ha escogido el artista negro Harrison, quien pintó este cuadro denominado Cristo Negro. En comparación con la alegoría del cuadro anterior, aquí vemos una reiteración literal de lo que es la crucificación de Alberto Luthuli. Y en la época cuando surgió este cuadro, esta pintura, ha sido líder de ANC. Ven su cara, se identifica con cierta rebeldía, lucha por la libertad, y él aquí es crucificado. A su lado se ven los representantes de apartheid y políticos nacionalistas vestidos de soldados romanos. Aquí hablamos pues de políticas de apartheid, y claramente se ve el legado revolucionario contra el apartheid. Es del año 61 este cuadro, y en esa época estaban prohibidas las actividades políticas de Luthuli, que vemos aquí crucificado. Es decir, ha sido una manifestación muy rebeliosa, y también existía cierta censura como la forma de asegurar un control. La crítica de Lange dice que es la ideología que hablaba que los intereses africanos están en primer lugar, y la protección de los africaneros, como ellos lo llaman. Esta pintura ha sido denominada como subversiva, y que su objetivo ha sido ofender la persuasión religiosa de cierta parte de la población. Y a este pintor lo han metido preso y le han torturado durante 7 días en con una comisaría policía, que ha sido cierta amenaza o cierto como un dedo levantado en relación con los demás artistas para que no se expresen de forma tan clara, sino más metafórica. Biko dice que intentan entrelazar el hombre negro con Dios, y en el contexto de sufrimiento de la persona negra, de la raza negra. Y estos cuadros que ustedes pueden ver ahora representan este espíritu. Esto se ha realizado en el 76, cuando la insurrección en el barrio Soweto, cuando este rechazo de la raza negra, la insurrección pasaba a ser cada vez más militante. Aquí vemos que el Cristo sufre, vemos incluso el dolor físico, y es la típica interpretación religiosa. La publicidad se une a la doctrina de salvación, es decir, el sufrimiento de Cristo está en paralela con el sufrimiento de la raza negra bajo apartheid, y la salvación es la victoria del pueblo. Los artistas blancos tenían una posición más favorecida en el país, porque allí no había tanta posibilidad que les lleven a la prisión o que les torturen. También trabajaban con las universidades, galerías que tenían que cerrar. No tenían puertas abiertas para los artistas negros. Los blancos podían criticar de forma más provocadora la estructura del gobierno y la implicación de la cristiandad como mecanismo de control. En el 81, un artista blanco, Stopford, pudo recordar el sufrimiento y el dolor y la tortura de un activista que han asesinado a Bika cuando la policía en el 77 le mató. En esta obra elegía. Su cuerpo se ve presentado como un icono, como un mártir, con alusiones relacionadas con las obras de Holdenman. Hay un contraste con un fondo rojo,
para con lo dorado was y considered subversive and identified by the government as a terrorist. So Stopforth was running the risk of censorship y el with this elemento work, negro and indeed had subsequent en work este banned. cuadro. In Biko 1987, ha sido Diane considerado Victor produced como an image of John Foster as una a persona que bloated, se rebeló. degenerate dictator in The Problem with Being a Aquí God vemos These otro Days. cuadro del His halo is made from the 87. insignia of the South African Police Ahí Force, ven who a reinforced and maintained Forster, un nationalist político como policies, degenerado, emphasizing the conflation digo, of state un and religious dictador power. degenerado, pero tiene la aureola, símbolo de la política, de la policía y de poder de Sudáfrica. Abajo hay una cara anónima que podría ser cara de Dios y ven una mano alzada que bendice, a este país destruido. Es decir, una crítica fuerte de la religión y de abuso político de la religión. Es una parodia de lo que es el cuadro religioso para fines políticos, y lo que se busca aquí es cierto momento de desacuerdo, de no estar de acuerdo. En el siglo XII, el control social se puede designar como estrategia principal a lo largo de la historia de la cristiandad, y según Foucault, la historia de la cristiandad es historia del poder y regulación de las masas. No se trata de la espiritualidad de la iconografía religiosa, sino la puesta en duda de los autores de hoy en día o de aquel entonces. Foucault dice que es la ontología de la actualidad, esta es su propuesta, y están analizando las condiciones históricas de las cuales se desprenden ciertas verdades y valores que son aceptados por nuestra sociedad. Nosotros lo ponemos en duda, creamos imágenes que deberían socavar nuestra seguridad. En la actualidad ya no hace falta en Sudáfrica identificarse con un salvador o con un mártir. Hoy en día los artistas utilizan otras formas de iconoclasma para que en el nuevo régimen puedan rechazar el poder actual o oponerse a él. Más bien intentamos que el público de manera más crítica perciba las implicaciones que igual en el contenido original no se encontraban. Por ejemplo, el uso incorrecto como idioma del poder y como una interpretación estrecha de la identidad femenina masculina, tal y como se suele denominar en el cristianismo tradicional. Es decir, el mártir Cristo negro puede ser percibido como pin-up girl model. Aquí ven un cuadro homoerótico de Diane Victor, y es la homofobia que se puede presenciar en Sudáfrica. Cristo también pasa a ser un afrikaner, como dicen en nuestro país, que una persona que ya no tiene dinero en Sudáfrica. Y aquí vemos un cuadro de Conrad Bottes que hace dibujos animados, cartoons, cómics, y simplemente tiene también exposiciones donde aparecen cuadros eróticos y señales eróticas, como se utiliza en los cómics. Por ejemplo, tenemos una obra pintada en cristal donde no tiene el Cristo una ovejita, sino el pene. Es decir, es la crítica de la pérdida de la identidad masculina en el mundo, el feminismo y pues nuevas tareas de género. Aquí vemos otro cuadro donde una imagen donde aparece la obra de Wim Botha. Esto está creado de Biblias de 11 idiomas oficiales de Sudáfrica, y alrededor de Cristo aparecen cámaras de televisión que
van grabando al público, a los visitantes del museo, es decir, esto es lo que decía Orwell en 84, el gran hermano te observa. Una de las cámaras observa a las personas que entran en la sala y que están abajo y miran hacia arriba y ven la imagen de Cristo fabricado de estas Biblias. Es como un suplicante, que es la posición típica de la obra religiosa, de artes plásticas religiosas. Y es un comentario a la regulación, control del ciudadano de la calle. Esto exige reglas y también la exigencia de respetar estas reglas, es decir, lo abstracto, lo espiritual, concepción de exigir derechos y las normas de cara al público, y todo esto expresado en el materia prima de la cual se hizo esta escultura, que es la Biblia, y que Biblia contiene en los diferentes 11 idiomas oficiales de Sudáfrica, y están las cámaras que observan todo lo que pasa en este local. Es también un símbolo del control religioso que controla la sociedad. Luego, aquí hay unos principios específicos sociales que hablan del sistema del apartheid, que utilizaba la terminología cristiana para legitimizar su régimen discriminatorio. Tenemos también otra obra política aquí que comenta el hecho de que están recriminando a una persona. Es decir, Cristo y la obra es un ente. Hay personas que no percibían esta obra, solo la blasfemia, porque hay cierta implicación. Y Botha decía que ha sido una reacción automática incorrecta, porque tenían la impresión que se representa de una forma incorrecta Cristo crucificado. Esta madera está en secciones, creado por trozos y entrelazado como paneles de madera, y se parece a una plasma. Y este carácter de puzzle, de rompecabezas, crea lentamente el cuerpo de Cristo, y es como un constructo que durante miles de años creó el cielo, algo que está arriba, por encima de nosotros, y la identidad de nuestro Salvador de la Biblia se pone en paralelismo con un Salvador Superman de un cómics, o sea, de dibujos animados. Y durante Yom Kippur, en esta fiesta, pues simbólicamente esta combinación de que una cabra la han echado de la sociedad, eso es como el pecado. Eso muchas veces también visualizan al diablo como la cabra, pero también la crucificación se dice scapegoat, es decir, como Cordero de Dios, que proviene de esta tradición. En este caso vemos que es Cristo y diablo a su vez, tal y como nosotros lo vemos, algunas imágenes de los últimos siglos. Dinámicamente se perciben las relaciones, por un lado, de dominación y de subordinación, por otro lado. La cristalización del poder siempre es posible sustituir por otra cosa, o revolucionarios o disidentes. Los artistas son disidentes que hablan sobre diferentes injusticias que existen en la estructura actual de poder y ejercen un papel muy importante. Se habla de ontología
del momento presente y forman parte de la sociedad y trabajan en ella. Quiere decir, es muy importante el punto de vista de la actitud iconoplástica. Y aquí se pone en duda, se cuestiona el valor de tales dibujos, sino también las cualidades iconográficas. La relevancia del arte de la injusticia puede no ser lo principal, porque teóricamente ya tenemos en Sudáfrica una constitución muy buena, sin tener en cuenta la orientación sexual, etcétera, pero a pesar de que en papel tenemos esta garantía, pues la sociedad sudafricana está llena de injusticia, intolerancia, desigualdad, tenemos el gobierno corrupto y hay otro también tipo de control de forma de renovación de los valores tradicionales que apoyan la dominancia por encima de las mujeres y el rechazo de los derechos gay, que son, según ellos, no africanos. Y los principios de la violencia en Sudáfrica se han analizado en un estudio de un centro de la violencia que lucha contra la violencia. Dicen que no ha cambiado mucha cosa después de la abolición del apartheid. Hay muchos crímenes violentos en Sudáfrica y con la marginalización tiene que ver con esta época de los años 60. Durante las protestas se tomaba como una forma de resistencia y querían así contribuir al cambio político. Ahora es la cuestión si la lucha a favor de la igualdad legitimiza el crimen como una estrategia y la violencia. Si lo miramos desde el punto de vista, por ejemplo, de la distribución o propagación del bienestar, pues esta desigualdad conduce al marginalismo o la marginación. Y prueba de ello es Sudáfrica. Si vemos las obras de Botha y de Botes, justo vemos este punto de vista en relación con la protesta. Es una alegoría política que se expresa a nivel del medio muy conocido, la interpretación que parte de la Biblia y parte también de la presentación de Abel, que es alto, fuerte y blanco, y políticamente y físicamente poderoso. Caín, pues la otra persona como pobre, oscuro, negro, y es alegoría de la corrupción, violencia. No es solo un caso simple del bien y del mal, pero las diferencias sociales y la arrogancia de Abel se ve como algo atenuador. Y a pesar de que estamos lamentándonos ante Caín, este es Botha, este es Abraham e Isaac, pero ahí están los papeles invertidos. Al que le sacrifican es Abraham y no Isaac. Y ahí surgen las cuestiones, ¿qué es la violencia? Violencia forma parte del sistema inherente de los valores de la sociedad. ¿Y cuáles son las incidencias de esta violencia? Y aquí vemos en una obra de Victor, dice No Country for All Women, no hay país para mujeres viejas o mayores, y ahí se habla de la violación, el asesinato de su tía, que ha sido inspiración para crear esta obra. También ven a Aine de Pons, Boysens, a la derecha ven su actitud. Y todo ello es algo muy, muy enigmático para los crímenes creados a raíz del odio, es decir, el asesinato y violación de mujeres. Una de las víctimas se visualiza o se plasma
según Such atrocities and the general levels of violence in South African society that are las ascribed formas to the de vast discrepancies in visualización wealth and living tradicionales o standards patrones indicate that the aftermath of formales, y apartheid se is ven clearly también still o se affecting señalan society, and many artists las are attempting to diferencias engage en with the Sudáfrica difficulties entre of la transition riqueza y el on a nivel de country vida de los deeply más scarred by the past, pobres is displayed y in los Borders' aplastados, apocalyptic oprimidos, vision of perdón. contemporary society in Joburg. Aquí vemos la visión apocalíptica de la sociedad moderna, Apocalyptic theme, I end with a recent es large decir, etching el by tema Victor de that concerns the cost apocalipsis, involved in change, both luego spiritual and social, la and instalación considers de what might Víctor, replace the Víctor beacons, nodes, and de la footnotes with power artista, relations. donde señala las Entitled diferencias Four Horses sociales Bearer, y las this relaciones image de was part of a poder, series of four y horses tenemos relating very un loosely to the cuadro four que horses forma of the parte de, apocalypse, thus indicating the end of something. The imagery in Bearer illustrates the conjunto intersection of más African amplio cultures and que se beliefs llama with cuatro Christianity and the caballos, trauma of cuatro ideological jinetes de la change. The horse is Apocalipsis, covered with a strange y Hessian-like blanket, aquí llegamos suggesting an a African las version of alegorías chainmail armor, which functions as a de la protective Biblia covering. y Victor de explains that las she studied the profecías. costumes of masquerade dancers in Burkina Faso Pues and tried to approximate se dedica al coarsely estudio, textured garments Víctor, they wore de during their performances. los The atuendos accoutrements de of los shamanic bailadores de dances are Burkina also Faso, alluded to in y cowrie utilizó shells adorning the horse's también back, pues, legs, and tail. los This figure is bailes de half los horse, santeros, de half los human. It chamans, has human hands instead of y front aquí hooves. The head se ve is a la actually a mask creación tied onto its parcialmente, body, and the eye is Victor's es own una eye persona, instead of the eye parcialmente of es the un horse. ser humano, In the tradition y of el shamanic ojo es dances símbolo dating de back su to propio San ojo, Bushman es decir, rituals, la tradición the de horse is los actually a bailes y fairy ritos anthrope. de los The chamanes result y of de the los dance's santeros, pues el conversion to the caballo mythical realm of es the el spirits, resultado de la where he or she conversión becomes del one with the del guiding bailador spirit. a nivel The del horse is espiritual, emblematic of donde African spiritual el beliefs, bailador but these beliefs se are in a une state con of un transitional líder distress, espiritual. visible in the horse's Y demeanor. pues estos The son nearest hand is imágenes clutching que a vemos horseshoe with nails en directed la at the obra de vulnerable dicha inner palm, artista. parodying the nails También in the podéis Christ handle ver of the cross, cómo and conveying la a sense of figura pain se and sujeta anguish. The mouth is al open as cuerpo if del gasping for caballo. breath, and the head Vemos hangs downwards in despair. también rasgos Victor de describes dolor, this de horse as miedo, engaging in a y dream la of artista desperation habla over a de blackened este caballo, wasteland dice que depicted in the es shadow. The como un landscape salto is burnt, crops and desesperado. Lo vemos farmhouses incluso and en la ruins, sombra both the abajo. old colonial buildings Vemos and the African land las are ruinas blighted and fallow, de depicting an las obras apocalyptic arquitectónicas event. africanas The horse is coloniales, contrasted es with decir, the una helpless visión figure of apocalíptica, Crown Madonna y Immaculata, pues who is strapped to este its back caballo while está en clutching her contraste flaming con heart. María, Her bare legs protruding below the shortened garments que give her an sujeta air su, of o sea, incongruous tiene la mano sobre su vulnerability. corazón, Together, y they vemos evoke en the su tradition of ropa the la spectre, gran burdened with the sins of the vulnerabilidad, nation, y esto being evoca driven into the conjuntamente la wilderness, tradición a black hole where del, they will both die, del Cordero de allowing the Dios, nation to begin a new y year afresh without being hampered by old traditions, old expectations, or old mistakes. y vemos Perhaps también this is Victor's way of indicating a las possible future for esperanzas. South Africa. Este es She is el not camino de ignoring the Víctor, problems of the past, but is choosing que to discard insinúa the pues los effect problemas and del influence of pasado both para colonialism Sudáfrica y and cómo African superar estos traditionalism problemas in en an effort to Sudáfrica, build a new superar nation that is not colonialismo divided by y el conflicts tradicionalismo, y crear arising un from nuevo different pueblo histories. donde no habrá The tanta difficulties diferencia y of transition conflicto que se discussed in the desprende introduction de la are historia. manifest in the anguish Los depicted problemas de in both horse and transformación Madonna, and the los vemos devastation pues of the aquí wasteland below. en Yet one el could read miedo this wasteland as an que opportunity evoca to rebuild pues without the looming el shadow of the país past, destruido threatening to tarnish en la efforts of sombra, es renewal. decir, This is, of course, a liberarse utopian dream de which arises as las an sombras imaginative antithesis negras to del the pasado. Vemos dystopia también image que es presented un by sueño Victor. utópico que But after all, it sustituye would be tantamount a to alguien. giving up Esa altogether imagen, if a nation did not dream and pues hope for a no better podemos abandonar esto del todo. Son reminiscencias del pasado y tenemos que Thank you very avanzar much. hacia un futuro. Are there any questions? ¿Hay algunas preguntas, por favor? ¿Existen preguntas, perdón? ¿Alguien quiere preguntar? Thank you for an Muchas excellent gracias por esta presentation and some excelente incredibly presentación. powerful images. Have
brillante. last image, I think, says it all. And also, Han sido unas in terms of the imágenes muy continents. fuertes. I mean, I've long felt that Esta última South imagen Africa es muy was, enigmática. the shadow, that all of us need to face. Es And in this aquella conference, sombra, what's really ¿no? coming up is Esa I study sombra que European, se posa continental delante de philosophy. todos nosotros. The fact Y en that esta the feminine has been conferencia left out, totally simplemente ignored by certainly vemos y German constatamos idealism, con which frecuencia que lo is so femenino predominant se in ha continental philosophy. ol- And that this abandonado seems en to el be worked idealismo out alemán. Es in decir, South African y art and poetry. I vemos just had de a una forma seminar muy in plástica South African también poetry. en la I poesía, just want to en know, have these images la been pintura de Sudáfrica. exhibited internationally? Estos cuadros se han expuesto a nivel internacional, es mi cuestión. Puedo enseñar algunos cuadros relativos con las mujeres, por ejemplo, That is just las vírgenes expuestas en Nueva York. Los 4 últimos paneles. Ya les he dicho que he expuesto en Nueva York. Y Yeah, bueno, I mean, creo que es una exposición bastante conocida, ¿sí? Sí, se ha hablado también de la iconografía cristiana. Pero me gustaría saber si se ha expuesto. Sí, se trataba de una propuesta de arte surafricano. Fue en 2004, si no me equivoco. Dice usted que no han cambiado mucho las cosas a pesar de la Constitución, pero por lo menos ya no se les persigue por estas imágenes de tanto contenido. Sí, no, ya en principio no se nos persigue, pero piensen que tiene esto mucho que ver también con las sensibilidades distintas que se percibe como interferir como el tradicionalismo africano, algo de enorme importancia como tema en el continente, porque ahora se trata de abrazar el tradicionalismo, por un lado, por lo que supuso esto de tabú en los años del apartheid. Y bueno, son una serie de asuntos que todavía deben tratarse y que tienen también un carácter enormemente político. Cuando habla de tradicionalismo se refiere, sí, me refiero a cómo las mujeres deberían quedarse en casa y los hombres son los que, bueno, tienen que ir a cazar y todas estas cosas. Sí, claro, esto tiene mucho que ver con la deconstrucción y volver a los orígenes, etcétera. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Yo también tengo una pregunta y que se refiere a la cuestión de la iconografía tan predominante en las obras que nos ha mostrado, la iconografía cristiana. Me gustaría saber cómo, para quien vive en Sudáfrica, esto supone una referencia tan común que finalmente lo puede entender cualquiera. ¿O se trata de un modo de expresión más bien marginal, digamos, un enfoque intelectual? Porque yo no conozco Sudáfrica, entonces no tengo ni idea de cómo todas estas imágenes tienen la misma fuerza en una exposición para todo el mundo. ¿Hablaba usted de Nueva York, por ejemplo, y de esta exposición? Sí. Entonces, ¿cómo en el propio territorio surafricano este tipo de imágenes son conocidas? Sí lo son. Son artistas muy conocidos y no todo el mundo utiliza la iconografía religiosa del mismo modo, pero sí hay una serie de artistas que lo hacen porque desde luego tiene enormes resonancias para la población. Así que es posible parodiar y distorsionar dentro de la propia obra. El sentimiento religioso es lo suficientemente fuerte como para que estas imágenes les choquen y les molesten. Desde luego que no todo el mundo lo va a entender, eso está claro, pero sí es algo que me interesa, es mi ámbito de investigación. Así que yo me he dedicado precisamente a esto para un poco acotar la investigación que llevaba a cabo. Una pregunta fácil con respecto al título. Blanco, negro y gris. ¿Qué es lo gris? Lo gris está ahí porque se refiere concretamente a un debate
que se llevó a cabo al final del apartheid. Había un libro titulado Zonas grises, Grey Areas. Se hablaba de lo blanco y de lo negro, pero lo difícil que es hablar de lo gris en las obras de arte. Se refiere a que, por un lado, estamos ante diversos argumentos y que van acompañados del argumento tradicionalista. Por ejemplo, si uno es blanco, no se tiene por qué meter en la cultura de quien es negro, porque no se le conoce, porque no se le puede entender. Pero es que hay una serie de zonas grises que no se pueden olvidar. Entonces, yo también quería incluir dicha zona gris junto con la zona blanca y la zona negra. Una pregunta más. Hablaba usted de la parodia. Yo también estaba hablando de esta misma cuestión, de cómo se utiliza la parodia por parte de artistas provenientes de ámbitos no europeos. ¿Piensa que este debate sobre la parodia en Sudáfrica sigue siendo importante? Por ejemplo, hubo Judy Butler, algo que se utilizó en Estambul, sí, pero bueno, en fin, pues sí, es algo que tiene cierta importancia. Es un lenguaje que es muy interesante para los artistas, como la parodia puede utilizarse para dotar de significado a una obra. Yo también me ocupo de la imaginería religiosa, por lo tanto, para mí es algo que me interesa en el momento en que se utiliza un icono reconocible a modo de parodia, porque ya saben que en el ámbito religioso esto funciona de una manera muy eficaz. Sí, a mí me interesa porque yo también investigo sobre la parodia y yo veo cómo se utiliza en Sudamérica, en México, por ejemplo, y también en Rusia, como les he mostrado a principios del siglo XX. Así que yo no sabía que fuera tan común también en el ámbito sudafricano y me interesa enormemente. Pues sí. Sí, muchas gracias, Karen, por su presentación. Ha sido enormemente interesante y con una imaginería de enorme contenido. Con respecto a los polémicas, a los problemas políticos en los años 60 en Irlanda, pues también han ido acompañados del minimalismo y la abstracción internacional desde el punto de vista artístico y de la configuración del arte. Hay una serie de ejemplos que usted ha mostrado. La cuestión de las inversiones y las técnicas utilizadas son interesantes, pero además tienen mucho carácter debido a la energía internacional y cómo los medios se han implicado. Creo que hay una obra de arte, hay un elemento temporal ahí en la obra de arte y es algo que desde luego se tiene en cuenta a la hora de analizar también críticamente algunos eventos políticos. Pero desde luego también vemos ahí mucha figuración, mucho arte figurativo. Es así, ¿no? ¿Existen otros ejemplos en Sudáfrica en donde se utilice en otros soportes como el vídeo, la instalación, la fotografía? Sí, por supuesto que sí. Yo me he limitado a la iconografía religiosa y, por supuesto, estamos en el arte figurativo, porque, claro, se utiliza la iconografía a modo de expresión. Pero existen muchos artistas utilizando soportes como el vídeo, la fotografía, las instalaciones artísticas. En fin, he de decir que quizá más que de lo que se utiliza el arte figurativo. Algunas de las instalaciones en vídeo, el videoarte, también van por este camino. Sí. Micrófono. Me gustaría preguntar también a mí una cosa. Yo veo la transformación realizada que ha dado lugar a una discusión, a un debate final. Yo creo que como pintores la dignidad es algo importante
y creo que lo es para los africanos. Me gustaría saber cuál es la diferencia existente entre el holocausto o el apartheid. Es decir, para Sudáfrica, desde luego, existe un problema radical en ese sentido. A ver, no le entiendo, dice la ponente. Sí, por favor, repita la pregunta concreta, solo la pregunta. Sí, la cuestión de si el apartheid y el holocausto tienen puntos en común. ¿Usted piensa que el holocausto y el apartheid tienen muchas cosas en común? Desde el punto de vista... Sí, porque es un conflicto entre personas. Y los asesinatos en el periodo colonial, y donde los africanos no se podían expresar en un conflicto. Me imagino que es un asunto quizá que requiera otra... Sí, usted se refiere al holocausto judío. Sí, me refiero al holocausto judío. ¿Hay judíos en Sudáfrica? Sí los hay. Bien, a ver, solo quería decir una cosa. Muchas gracias por la parte gris, porque es muy importante crear controversia y polémica. Y yo creo que la imaginería religiosa es muy importante y lo puede ser enormemente para ayudar a que esta zona gris pueda explicarse. Muchísimas gracias por incluir el gris, dice la oradora. Y muchísimas gracias, Karen. Pero tenemos que continuar porque es que estamos muy retrasados. Tenemos que pasar a otro continente. Una pregunta más, un momentito. Pero muy rápido. Es muy importante. Es que he venido aquí para eso, para preguntar, así que permítanme hacer una breve pregunta. Muchas gracias. Me gustaría decir que la relación entre las políticas europeas hay que tenerla en cuenta. En Corea, y sobre todo en el periodo referido a los 80, pues hubo un movimiento artístico que tenía en cuenta a Foucault. Los artistas Minjung contaban con una técnica pictórica muy específica que a veces consistía en contar con murales de 10 metros por 10 y que suponían en sí mismas una manifestación política para que los ciudadanos pudieran manifestarse. En ese momento también se tenían en cuenta las imágenes chamánicas tradicionales. Me gustaría que explicase un poco, por favor, si algo así ocurrió en Sudáfrica. Gracias. Es que no entiendo a qué se refiere, es que yo no lo entiendo, lo siento enormemente. ¿Qué es lo que quiere saber exactamente sobre el arte chamánico? ¿Quiere verlo? ¿Quiere volver a verlo? Sí, porque la presentación se centraba en el cristianismo, ¿no? Y hay un punto de vista contrastado según el cual habría que pensar en profundizar más en imágenes chamánicas, por ejemplo. No solo quedarse con las imágenes cristianas. Esa era un poco mi pregunta, comentario. Sí, miren, esta imagen se refiere a un conflicto entre las creencias tradicionales y el cristianismo. Esta concretamente. Me refiero a la religión africana tradicional, el culto a los dioses tradicionales, por ejemplo.
No, es que yo lo que quiero saber, si no tiene nada que ver, pues ya está. Simplemente me gustaría saber si existen casos en donde hay artistas, un movimiento artístico que exista y que tenga en cuenta movimientos artísticos, digamos, típicos, tradicionales, típicos utiliza el orador. O sea, que usted querría saber si hay artistas surafricanos que utilizan contextualmente tradición chamánica, imaginería chamánica, ¿es eso lo que quiere saber? Mire, ¿sabe qué? Voy a hablar con usted en privado, que yo creo que será mucho más fácil. Es que tenemos que continuar, de verdad, no tenemos mucho tiempo. Muchas gracias por su presentación. Muchísimas gracias.